Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en Argentina en el año 2022 y la verdad que hay un tema que está en boca de todo el mundo. Con las sucesivas crisis que venimos teniendo en Argentina hace ya varios años, la administración y la gestión del sector público es algo que todo el mundo opina, del que todo el mundo opina, del que todo el mundo habla, al que todo el mundo critica. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en este tema porque la verdad que es una coyuntura que nos pega de lleno a todos los ciudadanos, a todos los habitantes de nuestra querida y bendita República Argentina. Y ojo, vamos a partir de una base, vamos a tomar nuestro sistema de estudio como lo que debería ser y no muchas veces como lamentablemente, y eso lo tendrá que determinar la justicia, es. Vamos a descartar de que las personas actúan correctamente. Vamos a dar por sentado de que las personas no entran en actos de corrupción. Vamos a dar por sentado de que las personas actúan de buena fe. Partiendo de esta base, nosotros vamos a tratar de brindarte un conocimiento más o menos abarcativo de lo que es la administración y la gestión del sector público. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del Estado? Las funciones del Estado resultan cada vez más complejas, eso está claro. Y no solo complejas, sino también diversas. ¿Por qué? Porque la satisfacción de las diferentes demandas de los ciudadanos también son cada vez más complejas y más diversas. Ahora, una correcta y eficiente gestión del Estado y su correspondiente control, aspecto fundamental, el control de la administración del Estado, son aspectos esenciales y a la vez condiciones necesarias para que esas funciones se puedan llevar a cabo. Ahora bien, un aspecto que atraviesa la sociedad transversalmente es la economía. Todo el mundo habla de economía, como cuando hay un mundial de fútbol, todo el mundo es técnico de fútbol. Bueno, hoy por hoy, cuando hay crisis, fundamentalmente cuando hay crisis, todo el mundo habla de economía. Y no está mal que la gente opine, porque la verdad que cuando las cosas no salen bien, desde las más altas esferas del poder, la gente trata de poner su bocadillo para ver en qué piensa la gente, el ciudadano común, el ciudadano a pie, que se están equivocando los políticos, los que son encargados de llevar adelante todo el plan económico, para que la Argentina no le vaya lo bien que debería irle. Ahora, la administración financiera, después de lo que acabamos de decir, es un aspecto central para alcanzar los objetivos que planteamos antes, que son cada vez necesidades más complejas y más diversas las que tiene la gente. Ahora, dado que la administración financiera está conformada por un conjunto de órganos, normas y procedimientos destinados a procurar la obtención de recursos públicos y su eficiente aplicación para cumplir con esos objetivos. De ahí la importancia que tiene la administración financiera y de ahí que todo el mundo habla de economía, todo el mundo en mayor o menor medida somos un poquitito economistas, porque tratamos de, por lo menos, si bien no solucionar los grandes problemas, los grandes lineamientos problemáticos que tiene el país, dar nuestra humilde opinión de por qué la cosa no está funcionando. Miren, si la cosa funcionaría bien, todo el mundo estaría pensando dónde irse de vacaciones, cuándo cambiar el auto o cómo pintar la casa, de qué color. Pero cuando la cosa funciona mal, que hay realmente necesidades muy severas en gran parte de la población, lamentablemente, la gente trata de, dar su opinión de por qué la cosa, las personas que están arriba para tomar decisiones, no les están saliendo del todo bien. Vamos a hablar un poquitito de algunos conceptos que tenemos que tener presente antes de abordar de lleno todo este tema. Y es, por ejemplo, la hacienda pública. En Argentina, el término hacienda pública fue usado desde la época colonial hasta el año 1993, año en el cual entra en vigor la ley 24.156. ¿Qué decía esta ley? Esta ley decía que se deja utilizar el término hacienda pública y se emplea el de administración financiera gubernamental. Entonces, ya no vamos a hablar más de hacienda pública, sino que vamos a hablar de administración financiera gubernamental. Este término obviamente es más moderno, más actualizado, y tiene una concepción más integral del tema. Y vamos a dar algunas definiciones sobre este concepto que nosotros acabamos de decir, que es el de hacienda pública, ¿no es cierto? Según Atchabayán, en 2008, la definición que dijo esta persona
es que la hacienda pública es la coordinación activa de las personas y de bienes económicos establecida por los habitantes afincados en un territorio con la finalidad de satisfacer las necesidades de orden colectivo o común que los individuos no podrían atender aisladamente. Lepera, por su parte, en el año 2007, lo define como la coordinación activa de personas y de bienes como resultado de la cual se producen bienes por los que se satisfacen las necesidades humanas, públicas y privadas. Estas son algunas definiciones de lo que el término hacienda pública hacía referencia y que es bueno tenerlo presente. En definitiva, es que un grupo de personas manejando bienes producen otros bienes con el que satisfacen las necesidades de un grupo de personas para atender las necesidades públicas y privadas. Ya con esto creo que más o menos tenemos el concepto de lo que sería la antigua terminología de hacienda pública. Ahora bien, como estas cuestiones obviamente necesitan recursos, o sea que para darle cumplimiento a estas necesidades, la hacienda pública necesita medios económicos. Ahora, ¿cómo hace la hacienda pública para obtener estos medios económicos? Bueno, lo obtiene básicamente de dos maneras, en forma directa o en forma indirecta o derivada. La forma directa, y esto vamos a hacer muy sencillo, consiste en usufructuar sus propios bienes y a través de ellos el Estado y otras administraciones públicas obtienen la mayoría de los ingresos para solventar las necesidades colectivas. Ahora, la forma indirecta o derivada se basa en la potestad que tiene el Estado de exigir, ejerciendo su poder de coacción, o sea, puede hacerlo en forma coercitiva, las contribuciones obligatorias que son los tributos, impuestos, tasas y contribuciones. O sea, la manera que tiene la hacienda pública de obtener los recursos para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la satisfacción de esas necesidades son dos. Directa es usufructuar sus propios bienes. Por ejemplo, las empresas del Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, la otra es a través de impuestos. Entonces, el Estado tiene sus propias empresas y, bueno, usufructuando esas empresas obtiene recursos. Pero también lo obtiene en forma indirecta o derivada, y esto se debe a su poder de policía que tiene y su poder coercitivo, o sea, de poder hacerlo a la fuerza, obligando a la gente a pagar los impuestos, las tasas y las contribuciones. Yo creo que de esto todo el mundo conoce y conoce bastante, porque en mayor o menor medida todo el mundo paga impuestos, paga tasas y paga contribuciones. Y en Argentina estamos bien acostumbrados a eso porque tenemos arriba de 150. Así que bueno, es algo que la mayoría de los que alguna vez tuvieron la responsabilidad de contribuir con el fisco están muy al tanto de todas estas cosas. Ahora, un tema, digamos, que nosotros podemos utilizar como para reflexionar, como para abordar y comprender el significado de la hacienda pública, nosotros podemos analizar, por ejemplo, la presencia del sector público en nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo está la presencia del sector público en nuestra vida cotidiana? Bueno, por ejemplo, los hospitales públicos, las universidades públicas, los impuestos que pagamos, las jubilaciones o pensiones que perciben los adultos mayores, son claros ejemplos de la presencia del Estado en la actividad económica de un país. Ahora bien, ya que estamos hablando de hacienda pública, podemos caracterizarla. Y para caracterizarla tenemos que decir que es de orden coactivo y no voluntario. ¿Y por qué decimos esto? Porque, bueno, para cumplir con su fin productivo, ejerce sobre los individuos el poder coercitivo de exigir las contribuciones obligatorias. O sea, vos no podés elegir pagar o no pagar los impuestos. El Estado te exige que lo pagues. ¿Está bien? También es política la hacienda pública. ¿Por qué? Porque la gestión y la toma de decisiones no responde a las leyes del mercado, sino a la aplicación de criterios políticos de valor que lo lleva adelante el gobierno que está de turno.
También es perdurable, no es transitoria la hacienda pública, o sea que transcurre en el tiempo, es más, va más allá de nuestra propia existencia y es dependiente por la integración que tiene de sus órganos. Y ahora vamos a dar algunas definiciones muy importantes para seguir adelante con los conceptos, y es que si nosotros hablamos de economía, como dijimos que transversalmente la gente habla de economía, sobre todo cuando la economía de un país no le permite a la gente satisfacer sus requerimientos adecuadamente, tenemos que decir que la economía lo que pretende es satisfacer necesidades humanas. Por eso es muy importante precisar qué son las necesidades humanas y cómo se pueden clasificar las necesidades humanas. Bueno, nosotros lo dijimos en otro video que abordamos anteriormente. Yo te invito a que vayas a los videos que hablamos de marketing, porque la necesidad humana es la sensación de carencia unida al deseo de satisfacer esa carencia. Nosotros esto que acabamos de decir acá, lo vamos a decir muy escuetamente, lo desarrollamos y lo abordamos con mucha mayor profundidad en los videos o los audios que hablábamos de marketing. Así que te pido por favor que retomes esos videos, porque una de las definiciones de marketing, acuérdense ustedes que decíamos que es la creación, comunicación y entrega de valor a un grupo determinado de personas para satisfacer necesidades transformadas en deseo en beneficio de todos. Bueno, esta definición que acabamos de dar rápidamente de marketing, ahí explicamos con mayor profundidad qué son las necesidades humanas. Pero si no te alcanza lo que está en el video de marketing, te vamos a dar algunas acotaciones más. Las necesidades humanas las podemos clasificar atendiendo a diferentes criterios. Por ejemplo, tenemos necesidades primarias. ¿Cuáles son estas necesidades primarias? Bueno, son las necesidades de cuya satisfacción a las mismas depende la supervivencia de la persona. O sea, ¿qué puede ser una necesidad primaria? Alimentarse, dormir, tomar agua o hidratarse, respirar, abrigarse. Pero también tenemos necesidades secundarias, que son aquellas cuya satisfacción de estas necesidades aumentan el bienestar del individuo, y estas necesidades precisamente, que no tienen que ver con las necesidades básicas, primarias, de subsistencia, sino que tienen que ver con aumentar la satisfacción del individuo, varían de una sociedad a la otra, de una época a la otra. Por ejemplo, en la época medieval andar en carro era una necesidad secundaria, digamos, no era primaria. Hoy por hoy nadie considera una necesidad secundaria andar en carro, sino que considera una necesidad secundaria andar en auto, o por lo menos andar en un transporte público que no sea un carro. ¿Está bien? Entonces, otro ejemplo es tener un automóvil, como lo acabamos de decir, comunicarse por medio de un celular, practicar el ocio. En otra época por ahí no se consideraba una necesidad secundaria tener tiempo para el ocio, el esparcimiento, ver televisión, escuchar música, hacer turismo. Bueno, estas son necesidades secundarias, pero también tenemos que hablar de las necesidades del individuo. Las podemos clasificar como las necesidades que tiene el individuo, y su procedencia son de carácter social. Por ejemplo, las necesidades naturales son comer, tomar agua, como dijimos que eran las primarias, también se las llama naturales, abrigarse, pero las sociales tienen que ver con vivir en una determinada sociedad. Por ejemplo, llevar reloj es una necesidad social, celebrar una boda, ver televisión, usar corbata, vestir a la moda, y estas necesidades cambian de una sociedad a la otra. Por ejemplo, las necesidades de la sociedad parten del individuo y pasan por toda la sociedad. Por ejemplo, el transporte, el subte, otros transportes públicos, la seguridad, el orden público, o sea, son necesidades de orden social. También tenemos necesidades según su importancia para la economía.
Por ejemplo, ¿cuáles son estas necesidades según la importancia para la economía? Bueno, ahora te la vamos a mencionar inmediatamente. La necesidad de, por ejemplo, reactivar todo lo que tiene que ver con el sector de la comida, con el sector automotriz, con el sector de la construcción de propiedades, transporte público, todo esto mueve la economía. Ahora también hay necesidades de índole no económico, por ejemplo, respirar. ¿Es una necesidad? Sí. ¿Es de índole económico? ¿Inyecta dinero al mercado? No. Entonces, si bien es una necesidad que tiene todos los miembros de una sociedad, ¿no es cierto? Es una necesidad que no es de primer índole. Y cuando hablamos de necesidades, no podemos no referirnos a la pirámide de Maslow. Y cuando hablamos de la pirámide de Maslow, yo te invito a que si no conoces la pirámide de Maslow, googlees y te va a aparecer por todos lados, una pirámide muy famosa, y nosotros la vamos a mencionar rápidamente. Es como un triángulo donde en la base están las necesidades primarias o fisiológicas, que ya la nombramos recién, que son, por ejemplo, las necesidades que tienen que ver con la supervivencia: comer, respirar, dormir, descansar, abrigarse. Necesidades de seguridad es el segundo nivel, que es la protección para poder consolidar los logros adquiridos. Necesidades sociales o de pertenencia, que es una necesidad de aceptación social, sentirse que uno pertenece a un grupo, que es aceptado por los compañeros, tener amistades, ser estimado por los demás. Necesidades de aprecio o estima o autoestima, que son las necesidades que están relacionadas con la autoestima de las personas. ¿Está bien? La independencia, el éxito, el estatus, todo eso que alimenta tu autoestima. Y arriba de toda la pirámide tenemos en la punta de la pirámide, como última división, las necesidades de autorrealización. Por ejemplo, son las necesidades del yo, hablando en términos psicológicos, que es lograr los ideales o las metas propuestas para conseguir la satisfacción personal. Por ejemplo, no sé, los turistas espaciales. Por ejemplo, por nombrarte una cosa que quede bien gráfico lo que te quiero hacer referencia con las necesidades de autorrealización. Bien, todo esto que acabamos de nombrar, vos lo podés googlear, lo de la pirámide de Maslow, que aparece en todos lados, pero como vos verás, según cuál es el enfoque en que nosotros vemos las necesidades de las personas, vemos que algunas se repiten. Entonces, podemos nombrar la misma necesidad enfocándonos de diferentes posturas, de diferentes análisis. Todo esto hace a lo que la gente necesita. ¿Y por qué hablamos de la necesidad de la gente y de la manera de satisfacerlas? Porque precisamente el sector público tiene que satisfacer las diferentes demandas de la gente para cumplir con el hecho de poder realizar sus necesidades. Entonces, es muy importante todo lo que acabamos de decir. El sector público tiene que atender estas necesidades, las tiene que estudiar, las tiene que identificar y tiene que dar respuesta en la medida, obviamente, de lo posible. Así que bueno, este video lo cortamos acá. Hay muchísima tela para cortar, sobre todo si empezamos a hablar de esto, podemos estar 15 días hablando y no paramos, y todavía vamos a tener tela para cortar. Así que hoy cortamos acá. Hicimos una breve introducción, hablamos de algunas cuestiones, dimos algunas definiciones, entramos en el concepto de necesidades, entramos en el concepto de cómo se quieren satisfacer esas necesidades, abarcamos un poquitito la pirámide de Maslow, algunos temas ya lo habíamos tocado en marketing, pero bueno, te invito a que te suscribas al canal, que pases este video, por favor pasalo, porque necesitamos que cada vez más gente se suscriba al canal. Para nosotros es muy importante. Hacé tus comentarios, lo que no te gusta, criticalo porque a mí me sirve para seguir creciendo. Te mando un saludo muy grande y espero que este video te sea de mucha utilidad.